Bueno, pues para analizar un poco estos datos del paro que hemos conocido hoy y otros temas de carácter económico en un día de marcado carácter económico, tenemos al otro lado del teléfono a Javier Morillas, que es catedrático de Economía de la Universidad San Pablo CEU. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Es un dato bueno este de la EPA del último trimestre de 2015 que ratifica la teoría de la recuperación esgrimida por Mariano Rajoy. Pero la pregunta, Javier, es, a pesar de las circunstancias internacionales un poco inciertas que se están viviendo a nivel económico, ¿se puede prever que siga descendiendo el nivel de desempleo en España, muy alto todavía? Bueno, yo creo que, como decía hace unos días el ministro de Economía del Reino Unido, Osborne, estamos ante un cóctel de amenazas, ¿no? Entonces es cierto que la economía española durante el año 2015 ha estado creciendo a un ritmo muy importante, el que más de las economías grandes de la eurozona, casi el doble que Alemania, casi 3 veces que Francia, etcétera. Y el riesgo ahora está en la inestabilidad política, es decir, que vamos como un transatlántico. Hemos tenido una velocidad de crucero en los últimos trimestres pues por encima del 3,3%, y un transatlántico sabemos que tarda en virar. Pero si se retrasan decisiones de inversión, si hay incertidumbre y pues muchas de las inversiones en formación de capital, en bienes de equipo, etcétera, se empiezan a posponer o a ralentizar, pues ese sería el riesgo, ¿no? Yo, de todas formas, en ese sentido soy optimista. Todavía este año vamos a crecer, no al 3%, pero sí a un ritmo de un 2,7%. Yo creo que se seguirá generando empleo, pero va a depender mucho del gobierno que se forme al final. Javier, a entender lo que estás diciendo, o me parece entender de lo que estás diciendo, sí, es que si no se forma un gobierno rápido, con una rapidez más o menos, la recuperación económica se puede venir abajo en España. Bueno, yo no le doy tanta importancia a que sea un gobierno rápido, porque al tener unos presupuestos generales del Estado ya aprobados para todo el año 2016 y al tener un gobierno en funciones, podríamos estar como Bélgica durante año y medio con un gobierno en funciones, y bueno, esa simple inercia y confianza pues seguiría generando empleo, ¿no? El problema es que se pueda formar un gobierno a la portuguesa, como se ha formado en 3 meses con el Partido Socialista y los colectivos bolivarianos, vamos a decir, o más radicales. Y entonces eso pues ahuyente la inversión de España y se pospongan esas decisiones de inversión, y sobre todo que como una de sus medidas que más esgrimidas es la derogación de la reforma laboral, pues que las empresas se pongan a despedir. Se pongan a despedir empleados pensando que dentro de 3 meses lo pueden tener más difícil si llegara al gobierno pues un combinado de Partido Socialista y de grupos más extremistas, ¿no? Javier, entonces se incrementarían los ERES. Claro. Te voy a pedir ahora una valoración de tipo ya más político. Ese conglomerado bolivariano, como dices tú, con el Partido Socialista, ¿puede poner en alerta a los sectores, vamos a decir, más socialdemócratas del PSOE? Por ejemplo, los que representa Felipe González, que hoy estamos hablando mucho de él por su entrevista en El País, para frenar precisamente ese pacto. Bueno, yo creo que eso es evidente. Es que una persona sensata en este momento en España piensa que gente de este colectivo de Podemos pueda entrar en el gobierno. Yo creo que es un escenario que se debe desechar. La cuestión es quién cede. ¿Cede y se abstiene el PSOE para que gobierne el PP, o cede el PP y se abstiene para que gobierne el PSOE? Porque yo lo que tampoco creo positivo es que se forme ese gobierno que se dice de gran coalición, etcétera, y entonces la oposición queda en manos de los demagogos. Por tanto, yo creo que la democracia española debe seguir funcionando normalmente, con unos partidos que están en el gobierno, otros que están en la oposición, sea Ciudadanos, sea el PP, sea el propio PSOE, lo que fuere, pero no se debe dejar el monopolio de la oposición en manos de estos colectivos, como te digo, que ya su objetivo, y lo hemos visto en la formación de las Cortes, pues es estar cada día montando un número. Es decir, que bueno, les falta el tragasables, otro día vendrá el que echa fuego por la boca, otro el que hace el triple salto
en ruso, y cada día pues vamos a estar acostumbrados a un numerito de ese tipo, porque se han acostumbrado a vivir con esos golpes de efecto, ¿no? Y eso en un gobierno pues resultaría, bueno, nos convertiría en el hazmerreír de toda la Unión Europea, y nosotros seguimos teniendo que salir a los mercados a financiarnos, como todos los países, porque sabemos que lo que tenemos ahora en Europa y en otros muchos países del mundo es una crisis de deuda. Javier, tanto, volviendo a la economía, me gustaría por último pedirte una valoración sobre el otro tema económico del día, que ha sido esa sentencia del Tribunal Supremo anulando la salida a bolsa de Bankia. Más tierra todavía sobre esta entidad financiera que ya lleva en sus espaldas asuntos tan turbios como, por ejemplo, las preferentes durante la época, digamos, de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, ¿no?, en la presidencia. ¿Esta sentencia realmente es positiva para que los accionistas, ¿no?, puedan recuperar algo del dinero? Bueno, a mí me parece que es una sentencia justa. Bankia no tendría que haber salido nunca a bolsa. Era una entidad que, siguiendo aquella política del Banco de España, de la época de las fusiones frías, y pensando que juntando dos pequeñas manzanas podridas se iba a formar una manzana sana, ¿no? Y el tamaño, pues efectivamente no importa en la banca. Lo que es importante es que los bancos estén saneados y puedan dar crédito y tengan una morosidad baja y se gestionen de forma profesional. Entonces, el que saliera la gran Bankia, formar ese gran banco entre Bankia y Bancaja, que realmente estaba mucho peor que Bancaja, pues es lo que aceleró ese proceso. Y sacar todo ese conglomerado podrido a bolsa, pues realmente estoy de acuerdo con la sentencia, vamos, que se ha dictado. Y de hecho se estaban ganando todas las sentencias, lo mismo que las preferentes. Hay muchos despachos de abogados que no están cobrando a sus clientes, que van con reclamaciones de ese tipo, porque saben que luego tienen todos los gastos cobrados porque ganan, seguro, se están ganando las sentencias. Pues Javier, lo que ocurre es que Goyri Gonzarri tiene ya provisionado esas pérdidas, es decir, que cuenta con ellas, porque yo creo que él en su fuero interno ya sabía que eso estaba mal hecho. Claro. Javier Morillas, catedrático de Economía de la Universidad de San Pablo CEU, gracias por atender la llamada del Venezolano Televisión en España. Hasta otra. Muchas gracias a vosotros, y un abrazo. Hasta luego.